Bueno, muchachos, vamos a continuar con la actividad, la segunda sesión. Entonces, a partir de ya estamos grabando esta actividad. Como ustedes pudieron observar, pues la primera parte consistía en un repaso acerca del proyecto integrado, donde involucraba lo que es la planificación, luego la elaboración de ítems para realizar la prueba objetiva, la aplicación de la prueba y una explicación leve de lo que es el proceso estadístico. Con esto, pues cabe aclarar que con esta actividad no se va a realizar un proceso en sí, la actividad de ordenar los datos, buscar el rango, la frecuencia y todo eso, calcular, sino que solamente es una información. En una clase aparte que ustedes tienen, van a llevar eso con más detalle. Entonces, para no hacer más larga esta actividad, recuérdense que cuando finalice esta actividad, ustedes pues tienen que colocar todos la cámara de video para asegurarnos que todos estén presentes. También no dejar pasar el día de hoy en realizar las actividades que tienen que realizar. Recuerden que tienen que llevar a cabo esas actividades y las tienen que subir hoy. A diferencia de otras veces que se le ha dejado más tiempo, en esta ocasión, recordémonos que estas notas tengo que subirlas inmediatamente. O sea, hoy incluso si las empiezan a enviar, yo no las voy a calificar y de una vez las voy a subir. Y eso se tiene que hacer de un solo. Entonces, por esa misma razón, tenemos que iniciar y recordarse que el próximo sábado inician las clases. O sea que ahorita, pues ustedes que están llevando a cabo esas actividades, ya el próximo día de clases, ya es allá en la coordinación, donde ustedes pues se tienen que presentar ahí de manera presencial. El día de hoy es último día de este tipo de actividad. Todo tiene su ventaja, pues bastante tuvimos la ventaja, por decirlo así, de que ustedes, pues, las clases están en la comodidad de su casa, pueden estar comiendo, escuchando la actividad, que no va a haber ningún problema. Mientras, pues, que están afuera, pues ese es otro rollo. Entonces, continuando con el proceso de esta segunda sesión, vamos a hablar un poquito sobre el análisis estadístico integrado en la interpretación de resultados y generalización de la síntesis reflexiva. En este caso, pues la agenda involucra primero el análisis estadístico. ¿Qué es lo que es estadística? Luego, pues en este caso de que refiere a lo que es la estadística, la interpretación de los resultados. Como repito acá, pues estadística en sí es una herramienta. Es una herramienta que se utiliza, permítame, ya veo. Bueno, está bien permítame. Entonces, en este caso, pues como repito, la estadística pues es una herramienta que se utiliza más que todo para analizar, eh, construir, ¿cómo es? Recolectar, analizar los diferentes datos para sacar una conclusión. En este caso, pues, cuando ya se tienen los resultados, se hace una interpretación. Y esto, pues, la interpretación es evaluar los resultados que se han obtenido en la recolección, ya sea una evaluación, una entrevista, qué sé yo. La generalización se refiere a las conclusiones que se realizan ya de los datos obtenidos. Son varias conclusiones. Y la síntesis reflectiva, pues más que todo es una reflexión que se hace. Ahora, cuando estamos hablando de lo que es estadística, estamos hablando sobre un análisis de una técnica así que se utiliza para analizar grandes cantidades de datos, para obtener una información relevante. Y a partir de ellos, pues el objetivo es describir y resumir los datos en relaciones a las diferentes variables. Cuando estamos hablando en sí, pues esa es una definición. También podemos decir que la estadística es una herramienta que se utiliza para examinar y comprender los datos. ¿De qué se trata el conjunto de técnicas que podemos utilizar, que podemos describir y analizar e interpretar? Acá pues vamos a mencionar que existen varios tipos de medición. En este caso pues tenemos la medición directa. Esta se da nada más solo con observar, no utiliza
instrumentos de ningún tipo, solo observa un fenómeno y esta emite un juicio. Entonces, esta pues no puede ser muy exacta, que digamos. También tenemos la medición directa, pues esta a diferencia de la anterior, esas sí utilizan herramientas, utilizan instrumentos para medir. Entonces, ¿cómo puede ser una medición indirecta? Pues ya sea por un medio de una evaluación que ustedes pasen, o puede ser los documentos que ustedes obtuvieron por medio de una entrevista. En este caso, pues esos documentos que son palpables ya se pueden pasar a datos de cuántos dijeron que sí, cuántos dijeron que no, etcétera. Ahora, la medición objetiva, pues como lo dice, utilizan ya criterios claros, objetivos. Se hace sobre preguntas así cerradas. No utiliza preguntas de opción muy amplia, sino que simplemente alguna opción que no dé tanta opción. Ahora, por otro lado, la medición subjetiva, sobre una prueba, pues se refiere más que todo a aquellos temas que dan opción a describir demasiado, donde más que todo para calificarse se va al juicio, a la percepción de la persona que está evaluando. Entonces, cuando ésta realiza este proceso, puede variar de quién es el evaluar, de un evaluador a otro. Pueden tener diferentes criterios y puede dar una calificación muy diferente. Entonces, por eso se recomienda que tanto los tipos de medición sean indirectas y sean objetivas, más que todo. Ahora, ¿cómo se realiza el proceso estadístico? Bueno, pues en este caso, pues se realiza bajo seis datos. Permítame, solo que no pasa la siguiente. Ahí está. Para empezar el proceso estadístico, primero es definir el problema, lo que queremos alcanzar. En este caso, pues empiezan a surgir ciertas preguntas y no sale solo uno, pueden salir varias preguntas. Entonces empezamos a hacer una encuesta. ¿Cuál es el problema que queremos dar solución? En el caso de un maestro, pues la definición del problema sería las notas de los estudiantes, cuánto nos han alcanzado los estudiantes a comprender. Luego viene la recopilación de los datos. En el caso de nosotros somos maestros, la recuperación de datos lo obtenemos mediante evaluaciones. Las pruebas objetivas, las notas medibles, esas son las recopilación de datos. Pero también se puede recopilar datos de diferentes formas. Una sería una encuesta, otras serían experimentos, registros, etcétera. No sé si ustedes se recuerdan hace unos años atrás, cuando empezó el pollo campero en Jalapa, empezaron a venir ellos mandar motos. Y esas motos vendían pollo. La gente, al saber que era pollo campero, empezaron a vender y las ventas que ellos lograban llevando las motos eran aceptables. Entonces dijeron, bueno, vamos a ver si llevando un camión, un tráiler, como un restaurante, pues vendemos la misma cantidad o más. Y me recuerdo yo muy bien que ellos venían y estaban haciendo colas para poder vender el pollo. Y resulta que sí vendieron la cantidad necesaria. Gracias a eso, pues que vinieron ellos e implementaron poner un restaurante en lo que es Jalapa. Pero, si se dan cuenta, aquí en Monjas empezó de manera similar. Empezaron a venir las motos y vendían bastante. Luego empezaron a venir ya el tráiler, pero la cantidad de pollo que vendía no era suficiente, porque como acá habían pollos más económicos, la gente prefería comprar un pollo más económico que estar comprando el pollo campero. Entonces optaron ellos ya no a poner un restaurante acá porque la venta no era suficiente. Entonces, ¿qué estaban haciendo ellos en realidad? Ellos estaban haciendo un proceso estadístico. En base a la cantidad de ventas que realizan, si iban a tomar una decisión ellos. Entonces, la recopilación de datos era en base a la venta. Y la toma de decisiones, pues como no era suficiente, pues terminamos con el pollo granjero acá. Ahora, después de que se obtienen los datos, imagínense ustedes en una calificación que ustedes hagan de sus estudiantes, no van a salir los datos ordenados. Si ustedes los tienen ordenados en orden alfabético, sus estudiantes,
Unos van a salir con 100, otros con 60, otros tal vez perdieron. Entonces, eso cuando se va a organizar, deben de ordenar los datos del número más pequeño al más grande. Entonces, ya ordenados los datos, pues ya se pueden realizar otras operaciones como encontrar el rango, el intervalo, en fin, varios datos para así llevarlos a la tabla de distribución de frecuencias. Ya cuando se tiene la tabla de distribución de frecuencias y se han sacado las gráficas donde muestra así en forma gráfica los resultados, pues entonces empiezan a realizar la representación de los datos. La interpretación es simplemente, pues en este caso, ¿no? Que fue el mayor, en este caso de la venta del pollo, si la venta fue mayor a las ventas aledañas o llegó a un límite suficiente para decir que era aceptable para un restaurante. En el caso de los docentes, también se ve ese caso si los aprendizajes que se quisieron dar a los diferentes estudiantes fueron alcanzados, si esas habilidades también fueron adquiridas, pues entonces se toma una decisión si se debe reforzar o podemos pasar a otro punto. Entonces, cuando estamos hablando de la recolección, que es una de la primera parte del proceso estadístico, pueden ser tanto datos cualitativos como cuantitativos. Cualitativo se refiere a cualidades, por ejemplo, sexo, si es masculino o femenino, eso no es una cantidad, es una cuestión. Puede ser cuál es su comida favorita, también es una cualidad, pero también puede ser cuantitativo, por ejemplo, preguntar ciertas cantidades, en este caso, pues, cuántos dijeron que sí, cuántos dijeron que no, o preguntarle la cantidad de la edad de una persona, en qué fecha nació, en fin, todo ese tipo de datos cualitativo se refiere a cualidades y cuantitativo se refiere a cantidades. Entonces, podemos ver que la recolección de datos empieza con eso. En un caso de un docente, de una evaluación de un colegio, la recolección de datos se hacen con las evaluaciones. Sacan tanto punteo un examen y ya sumándolo con la actitudinal, con procedimental y declarativo, de una escala de 1 a 100, cuánto logró esta persona, a qué nivel de aprendizaje alcanzó. Luego que ya se tienen los datos, se ordenan, no se dejan solo así, se ordenan y se preparan para poderlos analizar. En este caso, ya organizados en una tabla especial, que se conoce como tabla de distribución, pues empiezan a calcular ya la media, la mediana, la moda, todos sus datos. Recordémonos que en este caso, la moda es aquel número que más se repite. Si la mayoría de los estudiantes, por no decirlo así, sacaron de 40, sacó 30, 70 puntos. Entonces ese 70, como es el número que más se repitió, esa es la moda. Ahora, la mediana, pues sí es un promedio. O sea que usted cuando saca un promedio de sus calificaciones, ahí está sacando la media. Y la mediana es la cantidad que está en medio de todas las cifras. Si usted evaluó, hizo 5 calificaciones diferentes, 5 cantidades diferentes, pues la cantidad que está en medio de esas calificaciones es la media, la mediana. Entonces podemos ver en estos casos cómo se calcula la media y la mediana de la moda. La moda es la que más se repite. La media es lo que se conoce como un promedio de la calificación y la mediana es aquella cantidad que está en medio. Como les estoy repitiendo, pues estos datos lo van a ver ustedes en una clase que se llama eh, estadística descriptiva. Más adelante van a ver la clase también de estadística diferencial, donde se van a realizar todo este tipo de actividades, si es que no lo han visto. Ahora, la recolección de datos, pues es esencial, como ustedes lo saben. Eso, pues, ¿cómo lo van a obtener? Pues de varias formas. Una es siendo una encuesta. Otra puede ser una entrevista, anotando en unas libretas o algún cuestionario por medio de por eso análisis de documentos y la observación es importante para recopilar los datos. Las pruebas objetivas es otra forma de recolección de datos. Entonces, ¿cuándo se produce un análisis estadístico? ¿Cuándo inicia más que todo? Es cuando empieza a recoger la información. Cuando lo empezamos a recoger
y interpretamos esos datos, ahí inicia. Tenemos ciertos patrones que pueden ser útiles para la toma de decisiones. Realmente cuando se hace un proceso, ahí se nota si nos han aprendido. Y como estamos explicando la semana anterior, si en una clase el, qué sé yo, la mayoría perdió, entonces es cuestionarse que el maestro debe repetir todo el proceso porque no le comprendieron nada a los estudiantes. Por otro lado, si al realizar una evaluación la mayoría ganó y tal vez perdieron de unos 25 y solo perdieron dos, pues entonces el error no es del maestro. El error puede ser en este caso del estudiante, porque teniendo las mismas oportunidades, pues no tomó en cuenta eso. ¿Para qué es importante entonces el proceso estadístico? ¿Por qué creen que es importante un proceso estadístico? ¿Para qué resulta útil? Exacto. Repítalo. Nos ayuda a ser más exactos. Sí, exacto. Y aparte de eso, nos ayuda a la toma de decisiones. O sea que nosotros, imagínense que, en el caso de matemáticas, explicamos la suma de fracciones, explicamos la suma de números reales, explicamos varias operaciones, pero usted nota que en la operación, en la parte de la suma de fracciones, la mayoría no hizo esa parte, esa serie. Entonces, ¿qué sucede? Usted toma la decisión que debe de reforzar a los estudiantes de esa actividad que no pudieron y debe de cambiar su metodología de enseñanza. Entonces ahí ya se está tomando una decisión. Ahora imagínense en algún caso del pollo campero, lo volvemos a repetir. ¿Qué pasó con pollo campero cuando se dieron cuenta que las ventas que ellos tenían no eran suficientes para poner un restaurante? Sí, ¿qué hubiera pasado si sí hubieran sido suficientes? Entonces, si hubieran sido unas ventas lo suficientemente aceptables, lo más lógico era arriesgarse, porque es una riesga la inversión de colocar un restaurante. O sea que para ellos no toman, ¿cómo explicarlo? Una decisión a la ligera, sino que toman en base a resultados. Muchos de nosotros les voy a decir, algunos de ustedes tienen tiendas y solamente lo colocan sin ver si le va a funcionar o no. ¿Ya se han dado cuenta de eso? Con Sí, ese, solo. mira, Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Ellos lo que hacen es ventas previas. Si miran ellos que resulta la forma de vender lo que ellos proponen, se ya, arriesgan. Y de lo contrario, no se mi van a reloj arriesgar. tiene una falda larga de botones, la que le volaste los botones aquel día. Bien, el compañero le vamos a pedirle que desactive su micrófono, ay, disculpe, para que no. Gracias. Pasa a veces sucede. Pues entonces, como le explicamos, nosotros deberíamos de actuar de manera similar. O sea, usted quiere para un negocio, haga primero pruebas, a ver si la gente lo acepta por un tiempo. Muchas veces lo que hace la gente, y eso es lo recomendable, no es ponerlo una semana, sino que muchas veces lo ponen un término de 2 meses. Y en el término de 2 meses, si las ventas son aceptables, lo ponen durante 6 meses. Y si durante 6 meses todavía la venta se mantiene, lo alargan el tiempo. Eso es lo que hacen muchos. Entonces el proceso estadístico pues es muy parecido, toma las decisiones. Depende de los resultados que se obtengan, se puede proceder. Lo mismo puede pasar en un examen. Usted está viendo que sus estudiantes sacan buenas notas. Entonces significa que el método que usted está utilizando para enseñarlo es adecuado. Pero si usted nota que no salen muy buenos, es momento de plantearse y cambiar las estrategias para enseñar la clase. Entonces, eso es bastante importante y fortalecer aquellos puntos donde ellos pues no pueden mucho. A veces sucede que cuando estamos enseñando una clase, ustedes se han dado cuenta de algo. ¿Por qué siempre todos los años prácticamente enseñamos lo mismo?
y los estudiantes vuelven a olvidar y solo se les queda para el ratito. Pero si aprenden otras cosas, eso sí nunca se les olvida. ¿Y saben por qué es? Porque para que el estudiante sienta que algo es duradero y valga la pena, ustedes mismos y el estudiante tienen que estar convencidos de que le va a servir. Si el estudiante lo que está aprendiendo siente que no es algo útil para su vida, el mismo cerebro lo aprende únicamente solo para el ratito, lo que es la memoria a corto plazo. Pero si el estudiante lo que está aprendiendo dice, eso sí me va a servir, ese conocimiento lo va a guardar y no se le va a olvidar. Entonces tenemos que tratar de que ese conocimiento sea perdurable, que ellos noten la diferencia en qué sí le va a servir. Por eso, pues hay que plantearnos cuando estamos explicando eso. Ahora, establecer planes para la mejora, eso es inimitable. O sea, fallamos en alguna actividad, tenemos que reforzar esa actividad para que salga un mejor producto. Ahora, ya teniendo esos datos, ya las gráficas, pues intentamos interpretar esos resultados. Y para hacerlos, pues lo podemos hacer por medio de gráficas. Esa interpretación de los resultados obtenidos, ahí vamos a ver en forma gráfica y de manera más significativa de cómo comprender los logros o los datos que queremos, en este caso, celebrar. Miremos ahorita, si hiciéramos una encuesta del INSEBUMEN acerca de cuánto llovió el año pasado y cuánto llovió ahora, pues se ve que claramente en una gráfica que este año ha llovido un poquito más. Está, por lo menos al principio no, pero ahorita las lluvias están siendo todos los días, está lloviendo. Y en el caso de la estadística, pues no solamente trata de interpretar datos, trata de predecirlos. Usted va a ver cómo funciona eso de la predicción. Imagínense que llovió el lunes, llovió martes, llovió miércoles, jueves, viernes. Entonces, ¿qué piensa uno que va a pasar el sábado? Que va a seguir lloviendo. Esa es la estadística que se toma en base a aquellos datos que se están repitiendo constantemente. Entonces, ahí es donde se toma una decisión. Luego de que se hace esa decisión, pues vienen las generalizaciones y la síntesis reflexiva. Las generalizaciones son como conclusiones que llegamos a lo que obtuvimos en cada dato. Entonces, como dice ahí, las generalizaciones de datos implica la identificación de patrones, tendencias significativas dentro de datos recopilados. Al generalizar los datos es posible encontrar conclusiones significativas que pueden ampliarse en futuras investigaciones. Entonces, acá en las generalizaciones miramos datos a lo general, sacamos conclusiones, esto puede ser de esa manera, esto puede ser, pero luego viene el paso de la síntesis reflexiva, donde nosotros reflexionamos sobre el proceso, los resultados, ya una opción más profunda sobre qué medidas y a qué conclusiones llegamos para resolver un problema. Entonces, este proceso, pues, como repetimos, termina en la reflexión. Bien, con esto terminamos esta parte del análisis estadístico. Les voy a hacer algunas preguntas previo a que ustedes, pues, si tienen algunas dudas, pues las hagamos. Primero, ustedes sabían que cuando se hace un proceso estadístico, se manejan algunos términos estadísticos como es la población. La población abarca cuando está abarcando a todos, a todos, a todos. O sea que no solo a una parte, sino que a todos. Por ejemplo, por decirlo así, si yo digo la población de maestros, es a todos los maestros. Si yo digo, pero imagínense, abarca maestros de primaria, arbolitos, básicos, todos. Ahora, si yo lo quiero reducir, por ejemplo, a una población, la población de maestros de media, ya está un poco más reducido. Lo mismo podría decir yo la población de policías, todos los policías, pero si yo quiero la población de policías del municipio de nosotros, sería la población de Moncasalapa. Ahora lo mismo, pues cuando estamos hablando de población, significa que abarca a todos. Población de animales, de leones, son todos los leones. Ahora, cuando de la población, si nosotros tomamos una pequeña porción de esa población, ya no se le llama población, lo que se llama muestra. Y la muestra, pues, es tomar una cierta cantidad de la población.
Por ejemplo, en un colegio que tenga grados, unos 6 grados de primero, 6 grados de segundo, 6 grados de tercero. Yo digo, bueno, vamos a tomar solo un grado de primero, uno de segundo y uno de tercero, no a todos, para hacer una encuesta. Entonces, eso es una muestra, porque solo estoy tomando una parte del todo. Entonces, cuando ya se está tomando esos datos, se hace un muestreo. El muestreo consiste en realizar, ya sea por una entrevista, el acto de conseguir la información. Entonces nosotros obtenemos esa información y esa información que obtenemos recibe el nombre de datos. Y los datos, pues, es la información obtenida por medio de un muestreo. Puede ser cualitativa y cuantitativa. Cualitativa se habla de cualidades y cuantitativa, pues, se habla de cantidades. Ya teniendo la información, pues, se ordenan y se desecha la que no sirve, porque van a haber información incompleta o que no se entienda. Entonces se la desechan y dejando la información más ordenadita. Ya ordenadita los datos, pues ya se empieza a realizar los procesos para calcular, en este caso, el rango, calcular lo que es intervalo, luego la tabla de distribución de frecuencia y de la tabla, pues se procede a sacar las gráficas para los resultados y a obtener información de la media, la mediana, la moda. Bien, habiendo informado esto, pues vamos a preguntar ciertas preguntas. ¿En qué consiste? O vamos a ver, esa pregunta la puede contestar cualquiera. ¿Quién me puede decir qué comprendieron sobre lo que es estadística? Definición de análisis estadístico. Gama, la gente principal. Mónica. Sí, licenciado. Bueno, por lo que yo entendí en este proceso estadístico es que podemos identificar, ¿verdad? Primero la población para deber de analizar. Puede ser definir el periodo de referencia para un análisis de la información. Puede ser también identificar fuentes, mecanismos de información, recopilación, consolidar. Bueno, eso entendí yo, pues, actuar, divulgar, publicar la información. Sí, es correcto. La estadística, recuérdense que es una herramienta para obtener información y poder tomar decisiones. Es una técnica. Pero está bien lo que respondió. Bien, en base a esto que acabamos de dar información, estuvimos hablando sobre los tipos de medición. Estuvimos hablando sobre la medición directa, la medición indirecta, la medición objetiva y la subjetiva. ¿Quién me pueden mencionar sobre eso? Vamos a pedirle vamos a ver, a Nevi. Nevi, ¿qué me puede informar sobre la medición? ¿Qué diferencia entre la medición directa y la indirecta? Buenas tardes, licenciada. Sí, sí que no escuché muy bien ¿Qué todo lo diferencia hay del. entre medición directa y la indirecta? Es que no estuve tan conectada al tema porque como se me iba en el internet. Bueno, bueno, entonces vamos a pedirle permítame, vamos a ver, a Brian. Brian, ¿qué me puede decir la diferencia entre medición directa y la indirecta? Buenas tardes, licenciado. Y buenas tardes. Eh, pues por lo que yo entendí, que la medición directa va más enfocada como, por decir un ejemplo, la medición directa, hablando del campo educativo, va más enfocada a algo o se centra en una cosa específica, mientras que la medición indirecta yo siento que abarca más, por decirlo así, conceptos, más procesos para llegar a donde se debe llegar. Sí, en parte está bien. La medición directa es cuando no se utilizan instrumentos como evaluaciones o una nota o una encuesta, no se utiliza nada, sino que por medio de la observación, nada más. En cambio,
Es la indirecta sí utiliza instrumentos, utiliza un método de medición, ya sea un examen o utiliza una encuesta o qué sé yo. Entonces, esa es la diferencia, más que todo. Va, y la medición objetiva y la subjetiva, ¿qué diferencia tiene, José? ¿Sí está José? No. Sí, licenciado, solo que tengo un poquito de problemas con el internet, pero dígame, ¿Cuál es la diferencia entre la apenas medición escuché. objetiva y la subjetiva? Bueno, la objetiva es hablando en pruebas, licenciado. Claro. Bueno, en objetiva, pues es aquella que vamos a evitar a que se dé la ambigüedad en en la respuesta que nos dé el alumno, ¿no? Ujú. En la subjetiva, pues va a depender mucho del criterio de la persona, del evaluador, ¿no? Sí, está bien la respuesta. Bueno, vamos a pedirle que responda, vamos a ver, Gabriela, ¿en qué consiste la recolección de datos? Casi que la palabra lo dice, pero... ajá, ¿En qué consiste la recolección de datos? es correcto. Am, es el proceso de recopilación y medición de información. Está muy buena respuesta, correcto. Ahora, la otra pregunta sería, vamos a ver, Nevi, explíqueme por qué es importante la evaluación, el análisis de estadístico de la evaluación por competencias. ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? ¿Por qué es importante el análisis estadístico en la evaluación por competencias? Para tener un cálculo, cuando habla sobre estadística, Sí, sí, y para la toma de decisiones, más que todo, ¿verdad? Porque en este caso, pues nosotros, al tener ya un análisis estadístico, ya podemos interpretar y tomar decisiones, podemos mejorar un producto. Bien, por último, una última pregunta, ¿a qué se refiere la síntesis reflexiva? La síntesis reflexiva. Vamos a pedirle a Renato que por favor nos haga el favor de explicarnos. Renato. Bueno, la síntesis reflexiva, más que todo, pues como la palabra lo dice, es el proceso de reflexionar sobre los resultados de una tarea para obtener una comprensión así profunda de lo que significa. Y este proceso pues nos va a ayudar a desarrollar una comprensión completa y obtener conclusiones ya significativas. Muy bien. Bueno, ya les he hecho una pregunta. ¿Algunos de ustedes tendrán alguna pregunta? Si no tenemos, les voy a pedir, ya para finalizar, necesito que todos activen su cámara para estar, pues, como siempre, que haya una evidencia de que todos estamos presentes, ¿verdad? Entonces, por favor, hay que se vea el rostro de los chicos. Y nos vamos a ver el próximo sábado ya presencial. Ya, saludos a todos. Hoy no hay ni un sábado feriado, licenciado. De una vez Fíjese empieza que el no, sábado. yo también pensaba que iba a haber el sábado, el próximo, pero no. Ya las clases inician este sábado que viene. Fíjese, ahí estamos. Entonces, esto pues que están pasando, como ustedes saben, nosotros hacemos un informe donde tomamos las capturas
de los que están presentes, entonces es importante que, pues, que se muestre más. Bien, entonces muchachos, les agradezco mucho por esta actividad. Gracias por su atención. Espero que esta actividad pues haya sido beneficiosa para todos. Y pues siempre recordarles que estas actividades que tenemos el día de hoy, que es la, la prueba objetiva con su test clave y el PNI, lo tienen que subir entre hoy y mañana. Entonces no vayan a dejar mucho tiempo porque tengo que subir las calificaciones lo más pronto posible. Entonces, gracias por su atención. Tengan un bendecido domingo. Se cuidan. Bendiciones. Yo le bendiga, Gracias, licenciado. licenciado. Gracias a ustedes.